Buen día, bienvenida en Canal. Hoy tenemos el privilegio de presentar a Jessica Chirino, con quien compartimos dos elementos territoriales: haber nacido en La Habana, Cuba, y haber desarrollado una parte importante de la vida profesional en nuestro querido México. Así es, Niu. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Gracias a todo el equipo de En Canal. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos. Empecemos por conocer un poco lo que hay detrás de esta bella chica. Bueno, pues así como me presentaste, yo nací en La Habana, Cuba, de papás cubanos, ambos. De ahí mis papás me llevan a Cali, Colombia, por eso mi acento, o al menos la mezcla de mi acento. Y en Colombia estudio mi primaria, mi secundaria y parte de una carrera de dibujo arquitectónico y decoración. Y ahí, después de estudiar dibujo arquitectónico y decoración, estando en el colegio, empiezo mi carrera de modelaje. ¿A qué edad empiezas con el modelaje? El modelaje lo empiezo a los 15 años. Estoy en una kermés. Una kermés es, para los que no conocen, es una feria que hacían los colegios en Colombia, donde pues todos los salones como que vendían algo, comida, cositas, o sea, así. Era como una integración de padres, alumnos, de todo el mundo. Y en esta kermés está una señora que me ve y le dice a mi mamá que yo sirvo para ser modelo. Y empiezo con una agencia de Colombia. Mi mamá, o sea, vamos a la cita con estos agentes, vemos si sí, si no, pues porque o sea, en ese entonces que los 98, 99 más o menos, el año, pues había mucha prostitución, muchísima. Entonces, pues mis papás claramente como que tenían cierto lógico, había que cuidado, proteger, eras menor de edad. 15 años. Entonces, pues vamos, los conocemos y nos dan confianza y empiezo mi carrera de modelaje, empieza mi preparación. Porque empecé siendo, gracias a Dios, la imagen de un evento en Cali, una feria de moda, y ese es mi primer trabajo como modelo. Comienza la exposición pública que vas desarrollando. Sí, bastante. La verdad es que fue una campaña para toda la ciudad, porque pues al final se esperaba que la gente fuera a los desfiles y fueron 3 días de feria, como 60 desfiles más o menos, 30 desfiles. Entonces sí fue como bastante trabajo. Y bueno, empiezo siendo la imagen de este evento. Entonces dile a una niña de 15 años que posee sexy, que posee con actitud y que no se vea ninguna inseguridad frente a la cámara. ¿Cuándo? A los 15 años, para todos los que tendrán la oportunidad de ver este material, a los 15 años no se tienen estructuras de personalidad para esta alta exigencia, es decir, se tiene una personalidad en desarrollo, y solo con 15 años Jessie tenía que ser la imagen perfecta de quienes habían confiado en ella para este camino en el modelaje. Y bueno, recibí mucho acompañamiento, me refiero a acompañamiento de la agencia, y me enseñaron a caminar, me enseñaron a posar, me dieron las bases para eso, y poco a poco fui desarrollándome un poquito más, agarrando un poquito más de experiencia. Llega un momento en el que hay otra feria de moda mucho más importante, bueno, hoy en día no lo sé, pero en ese entonces era una de las más importantes de Cali, que era el Cali Expo Show, donde iban diseñadores internacionales y pues esperabas todo el año
para esta feria. Entonces me presento a esta feria, y que era muchísimo más exigente. Habían muchísimas niñas súper guapas, con más experiencia, o sea, muchas cosas que yo entré, como digo yo, al matadero, porque pues yo no sabía nada. Entonces, en los castings tienes que mostrar una actitud muy fuerte y muy segura. Yo tenía que mostrar a mis 15, 16 años que en cuanto yo tuviera una cámara enfrente o un casting, una persona que me estuviera haciendo como un examen, pues yo tenía que demostrar ser lo mejor, porque eso es lo que nos hacen hacer. Entonces se disfruta, no digo que no, hay parte de eso que lo disfrutas, que te enamora, porque lo puedes tomar como un juego. Dices, ok, cuando me monte a la pasarela, pues todas las luces están en mí. Entonces yo soy como el punto de atención. Claro. Y eso en parte llena y llena el ego, satisface, forma parte de lo que quiere exhibir una chica de 15, 16 años, pero la exigencia es la que ya estaba por encima de las herramientas que tú tenías para esa edad. Sí, me empiezan a formar de una manera en la que tengo que ser la mejor. Y eso me empieza a marcar. Y eso creo que empieza a formarme en que en todos los aspectos de mi vida tengo que ser la mejor. Entro al Cali Expo Show, tengo muchos desfiles. En el 2001, creo, gano el premio a modelo revelación de TV y novelas del Cali Expo Show. Me va muy bien en mi carrera, hago desfiles mi primer desfile internacional fue con Oscar de la Renta. Después vino Mosquino, después vino el cierre del desfile con Jean-Paul Gaultier, que tuve la oportunidad y fue increíble. Y así muchísimas más experiencias. Entonces, después de culminar un poco mi proceso en Cali, mi papá me da la oportunidad de venir para acá, para Miami. Y entonces, estando aquí en Miami, no me adapto. La ciudad del sol no le gustó de inicio a Jessica. No me gustó. Mi único amigo, conocido, persona con la que yo podía convivir era con mi papá. No conocía a nadie más. Claro. A nadie. Y tenía... No podemos culpar a la ciudad, eran las condiciones de convivencia las que... Tenía en ese entonces 21 años, 22. Tenía 22 años cuando llegué aquí por primera vez. Entonces, pues no era mi momento y intenté quedarme aquí, adaptarme aquí como 6 meses, y en esos 6 meses sale una oportunidad de trabajo para México. Y entonces yo estaba muerta del miedo porque yo me imaginaba a México pues tierra, ranchos y nada más. Y yo dije, voy a llegar allá y yo creo que me va a tocar montar caballo y quién sabe qué más. Entonces... nada, le pregunto a mi papá, consulto esta decisión con mi papá, pues porque mi papá quería que yo me quedara aquí y hacer mi vida aquí. Y mi papá me dice, bueno, pues ve y prueba, y lo peor que puede pasar es que te devuelvas. Claro. Ok, perfecto. Entonces viajo a México y principalmente yo tenía que viajar por 3 meses, porque cuando recibo esta oportunidad, pues llegas a México y te dicen, tienes que quedarte por 3 meses para probar si sí, si no, con una agencia de modelos. Entonces, llego a México, duro 1 mes y me voy para Colombia. Estoy en Colombia 2 semanas y vengo para Miami. Oh, empieza ahí la ruta de la... Empiezo mi triángulo de las Bermudas, digo yo.
la ruta de las inseguridades y las indecisiones. Lógico, habías dado un salto a muy temprana edad y ver dónde finalmente ibas a desarrollar la carrera te llevó estos laberintos. Sí, yo no sabía en dónde parar. Y entonces la agencia de México me dice, Jessie, si no te quedas mínimo 3 meses, no podemos seguir trabajando contigo. Y yo dije, ok, ya está bien. Aproveché que habían amigas mías de Colombia allá en México y ellas me enseñaron a moverme en el metro, me enseñaron a andar en bus, me enseñaron cómo era la movida en México y cómo había que hacer las cosas. Entonces empecé mi carrera en México de modelaje. Me fue muy bien, empecé muy bien y al año y pico de estar en México, pues conozco a una persona. Me enamoran. Te enamoran. Y vaya que son buenos para enamorar a los mexicanos. Dios mío, estoy casada con uno, ¿qué te puedo decir? Decir, oh my God, dirían acá. Entonces me enamoro de un ser humano muy bonito, me enamoro de un ser humano increíble. Tengo una relación de 2 años con él. Al principio todo muy bonito, el enamoramiento, todos los detalles, las cosas. Fue una relación muy bonita y pues yo con mis parejas nunca he sido como de pelear ni de tratarme mal, o sea, de tratarnos mal, de faltarnos al respeto. No me gusta llegar a ese límite. Y con esta persona pues nunca tuve una discusión, nunca nos faltamos al respeto, entonces para mí era perfecto. ¿Qué pasa entonces? Para mí, yo decía, wow, o sea, no hay peleas, no nada, todo es maravilloso. Y también esta persona, la mentalidad que tenía, o que tiene, no sé si todavía la tenga, pero que tenía, era que me enamoró, fue la que me enamoró, era como el pensar diferente de este mundo. ¿Qué significa eso? ¿A qué me ¿Qué refiero? era para ti que él pensaba diferente? Él era muy positivo en muchas cosas, él confiaba en la ley de atracción. Yo no era una gran conocedora de la ley de atracción, entonces él me introduce un poco más a esto y a mí me llama mucho la atención y me hace como sentido. Entonces digo, yo quiero vibrar con esto. Claro. Yo me estoy conectando con esto y conecto de una manera en que digo, por aquí es. Claro. Venías de haber empezado muy temprano el modelaje, el estrés que eso había significado, el salto que habías tenido que dar para poder estar en esta exposición que significa la pasarela, y encuentras a alguien que ya tenía un soporte de estructura con este pensamiento positivo, con este confiar en el universo, y esas inseguridades tuyas empiezan a sentir respaldo y comodidad en alguien que significaba un soporte que no habías producido para ti. Él tenía su trabajo, le iba muy bien, él era muy estable en muchas cosas, visualmente. Teníamos nuestras diferencias de pareja como en todo, pero lo solucionábamos, la verdad, muy rápido, se hablaba y todo bien. Pero pues al cabo del tiempo, casi al cumplir los 2 años, nosotros vivíamos juntos y eso fue una decisión que casi como a los, ¿qué serán? Creo que 3 meses o menos, que él me dijo, me invitó a vivir con él y yo pues dije que sí. Y vivimos 2 años juntos, una relación muy bonita hasta que empezaron a surgir ciertas cosas. ¿Cuáles fueron esas señales de esas ciertas cosas, Jess? Yo me sentía sola, me sentía alejada de mi familia por la distancia, 1, y 2, pues no, como que yo no conectaba con mi familia en ese momento. Y
pues a veces yo pensaba que mi familia era la que estaba mal. Y también me enfoqué mucho en el trabajo, en producir. No me faltaba nada con esta persona, la verdad, pero pues yo estaba enfocada en eso, porque él me enseñaba un poco y yo no sabía, o sea, no me presionaba o yo no lo sentía así, pero después me di cuenta de que sí había una presión por parte de él, de vinimos para ser los mejores, lo aceptaba, pero y lo aplicaba, pero con esta persona no me permitía muchas veces el estar triste, o muy poco. O sea, porque él era una persona positiva, él era una persona que, bueno, si lo usamos en frase mexicana es echémosle ganas, que yo siempre pregunto dónde regalan echar ganas, o si no las regalan, al menos dónde la venden, que puede ser comprable el echarle gana a la vida. Sí, llegué a vivir con él un, digamos, positivismo extremo. Un positivismo tóxico, claro. Y tóxico, que pues silenciosamente yo no me di cuenta de qué era. Entonces me doy cuenta en algún momento que pues no tengo muchos amigos. Mis amigos también, muchos amigos se alejan de, como que no le caía muy bien del todo esta persona, porque esta persona a veces era muy frívola diciendo las cosas. O sea, hay maneras de decir la verdad. Y entonces, pues muchas personas a mi alrededor se alejaron de mí y me fui sintiendo sola, pero nunca le dije nada a nadie. Entonces, pues bueno, la relación empieza a tener como sus falencias, empezamos a tener ciertas diferencias por cosas de él, cosas mías, y él entonces decide darnos un tiempo. Pues yo no entendía. Nunca tuve una discusión, nunca, o sea, para mí había solución, pero pues yo no sabía qué estaba pasando por la mente de él y no podía entenderlo tampoco. Entonces él me pide un tiempo, pero me dice que me ama infinitamente. En ese tiempo, pues nada, para mí tristeza total. Se desata una tristeza que yo digo, ¿qué es esto? O sea, sí, me duele terminar con él, me destruyó de cierta manera, me rompió, pero era una tristeza acumulada terrible. Entonces, más que estaba confundida porque nos seguíamos hablando y nos seguíamos viendo. Y yo no entendía, mi mente no entendía cómo una persona a la que yo amaba, pues me ponía como en esa situación de confusión, porque me sentí muy confundida. Empiezo a caer en un abismo que no me di cuenta, de tristeza. Muchas cosas desatan esta tristeza también con esta expareja, cosas que él hace, me entero por ahí, que dice. En ese impacto y en toda esa abandono y en todo este poderte encontrar desde tu soledad, ¿no decidiste pedir ayuda profesional? No, porque yo venía de una escuela donde te dijeron no llores, sé fuerte. Y yo venía de una escuela donde pues muchas cosas que pasan con el novio son bobadas. Va a pasar. No le dije a nadie cómo me sentía, ni siquiera a mis mejores amigas. Mis mejores amigas después ven que yo estoy como viviendo sola, que me fui para este otro departamento y medio saben qué es lo que pasa, pero yo tampoco les podía dar como exactamente qué estaba pasando porque ni siquiera yo sabía. Lo sabías, claro.
O sea, me decían, ¿estás o no estás con él? Y yo, no sé, es que no sé. Porque en ese momento seguía la distancia, pero él continuaba apoyándote y continuaba diciendo, yo te amo. O sea, no estamos, pero te amo. Y tenía pues atenciones conmigo que pues para mí significaban mucho. Entonces empiezo a caer en una tristeza profunda. No me doy cuenta en ese momento, no era nada consciente de la tristeza que yo tenía encima y de la tormenta en la tormenta en la que realmente estaba. Solamente lloraba, lloraba y lloraba y lloraba y tenía un dolor adentro que decía, ¿qué es esto? Y empiezo a acumular esa tristeza, empieza a ser una bolita de nieve que ya venía creciendo. Entonces sigo trabajando, sigo haciendo, una amiga me trata de apoyar, yo empecé a tener problemas para dormir y recurrí a cosas tés naturales para poder dormir. No me sirvió y en ese momento al otro día tenía un trabajo, voy con una amiga a trabajar y saliendo del trabajo mi amiga me dijo, como dándome ánimos, mi amiga me dice, vamos a hacer arepas, bien conmigo, yo te cuido, no sé qué, shalala. Y yo le digo, ok, está bien. Y en ese momento, cuando ya vamos de regreso a la casa, me habla la mamá de mi expareja, que tenía muy buena relación con ella. Tengo muy buena relación con ella. Y me dice, ¿cómo estás? Ven a la casa. Entonces, pues busco como cobija, apoyo en esta señora y le digo a mi amiga, ¿sabes qué? No me voy a ir con ella porque me sentía como más cuidada, más amada con ella. Muy mala idea, claramente. Claro. Y me voy y, sin embargo, le digo a mi amiga que no estoy pudiendo dormir. Llevabas varios días sin dormir, llevabas varios días ya con esta angustia. Importante reconocer que el sueño es el restaurador natural del cerebro. Y pues como yo llevaba varios días, aproximadamente casi 4 días sin Un poder insomnio dormir, prolongado. más de, no sé, 4 horas posiblemente. O sea, la verdad no había dormido mucho y no me daba sueño, no me daba hambre tampoco. Nunca tuve problemas alimenticios, pero tenía poco apetito. Y entonces, como me iba para casa de mi ex suegra, le digo a mi amiga pues que no estoy pudiendo dormir y ella con muy buen corazón pero muy mala decisión me da cierto medicamento para dormir y yo abuso un poco de este medicamento, solamente eran 2 pastillas, pero abuso un poco de este medicamento porque ella me dice tómate una. Y en este momento donde yo estoy en una tristeza extrema, en donde pues yo quizás no estaba controlando muchas cosas en mí, como por ejemplo la alimentación, habían días que comía, habían días que no, porque no me daba hambre. Mi autoestima estaba por el piso y me sentía lo peor de este mundo. Importante, la automedicación. Uno de los errores más frecuentes cuando existen desequilibrios emocionales es ir a la automedicación. Este error lleva a situaciones de salud graves. La automedicación es una de las causas fundamentales de los suicidios. La automedicación es
la irresponsabilidad de quienes consideran que pueden resolver solo lo que es necesario acudir con un profesional para que dé el tratamiento adecuado en función de la situación específica. Jessica recibe de la intención de una muy buena amiga esto a mí me sirvió, con esto yo estoy durmiendo, estoy segura, tú vas a poder dormir. Exactamente, entonces, pues, me tomo 2 pastillas para dormir en vez de una y efectivamente duermo un poco. En la mañana siguiente que me levanto, que estoy en casa de mi ex suegra, me levanto quizás con un poquito más de fuerza, o sea, hay como te da el pico. Un pico otra vez como de, bueno, vamos. O sea, cuando voy hacia arriba en el pico, yo no sabía lo que se venía en bajada. Entonces, hay un detonante para esa bajada y es que en el momento en el que yo estoy agarrando fuerza para arriba, pues mi expareja me manda una canción de amor que para mí significaba muchísimo y es una canción bastante emotiva que habla como de la relación y habla mucho de amor y eso me partió en pedazos otra vez y la montaña rusa se vino abajo. Empiezo a llorar, a guardarme este llanto por dentro porque no quería que mi ex suegra me viera así por su hijo. Entonces estoy en un ambiente incómodo y digo, necesito aire. Mi mente me dice, necesito aire. Salgo de la casa sin decirle nada a ella, sin que ella se dé cuenta ni nada. No me acuerdo si estaba bañándose, limpiando, no me acuerdo. Pero yo salgo en llanto de la casa. Ya era un llanto descontrolado, o sea, yo no podía parar de llorar. Tanto así que como que siempre estuve consciente, pero al mismo tiempo como que no, como que entré en un estado de shock, de ya no quiero más sentir esto, ya no puedo más con esto. Entonces, en ese, como en esa picada hacia abajo, empiezo a caminar y empiezo a sentir que soy lo peor de este mundo, que no soy buena hija, que no soy buena amiga, que no soy buena hermana, que no soy nada, o sea, que el mundo va a estar mejor sin mí. Sin sentido. Pierdo totalmente el sentido como de mi existencia en este mundo. Y en lo que estoy caminando veo un puente en la Ciudad de México. Es un puente como de 6 metros donde pasan los carros abajo y subo al puente y me encuentro con una persona y le digo a esa persona que por favor vaya a cierta casa y avise que por favor yo estoy aquí, porque yo dije, pues creo que me voy a lanzar y no quiero ser un NN, o sea, quiero que al menos mi familia encuentre mi cuerpo o algo. Eso se me pasó por la cabeza. Esta persona me dijo que no, que él no iba a hacer eso. Y de ese momento a lo que recuerdo es ya estar abajo del puente con un dolor horrible en mi cuerpo y no poder moverme. Quedo consciente, se paran los coches,
gracias a Dios, cuando me lanzo, no me atropella un coche, no nada. Entonces caigo de pie, y cuando caigo de pie me reviento los talones, se comprime mi columna, con la rodilla me golpeo un ojo, me fracturo la mano y quedo postrada en el piso. Se paran los coches y se acerca una chica preguntándome mi nombre y un número de teléfono. Y solo le puedo decir mi nombre. No tenía en mente es lo único que absolutamente recordabas. Nada más. La ambulancia tarda 3 minutos, algo muy raro en México. Me suben a la ambulancia, sentí uno de los peores dolores de mi vida cuando me pasan de la calle a la camilla para subirme, y ya de ahí solo me acuerdo despertar en un hospital. Despierto en este hospital, que era como la Cruz Roja, y yo estaba medio inconsciente porque me habían puesto como medicamento para el dolor. Para el dolor. Y no sentía las piernas. Y no, era como una pesadilla, como un mal sueño que yo decía, ¿esto es real o no es real? O sea, ¿estoy dormida o estoy despierta? Al rato llega mi expareja, logran contactarlo y llega mi expareja. Muy preocupado me pregunta que qué me pasó, si me habían asaltado o si yo me había lanzado. Yo le digo la verdad a él. Él obviamente en shock también, y nada más me dice, ok, te voy a sacar de aquí. De ese hospital me trasladan para otro hospital para hacerme exámenes y cosas de pues qué había que hacer. Y recibo mucho apoyo en ese momento de mi expareja. Y en algún momento de la noche, porque ni siquiera sé qué hora era, si era de día, si era de noche, le digo a él, no siento mis piernas. Y él me dice, tranquila, es por el medicamento. Y yo, ok. Entonces yo lo único que pensaba era, me quebré por dentro y ahora estoy quebrada por fuera. Ahora sí. Entonces de ahí me llevan a otro hospital a operarme de emergencia la columna. Y me meten a cirugía, me operan, todo sale bien, gracias a Dios, pero yo estoy como un muñequito, como una caricatura, colgada de pies y manos en una cama, sin familia, sin amigos, como yo pensaba, y sin nada. Sin poder comunicarme con mi mamá, ni con mi papá, ni con nadie, y teniendo mucho miedo de comunicarme con mi papá, con mi mamá, con mi familia, de enfrentarme a decirles, hice esto, que está mal. Fíjate si para ti, a años de esta situación, hay un proceso subconsciente de la negación y lo malo que es que has descrito el hecho y no has podido mencionar la palabra. Esto es la máxima expresión de la necesidad que tenías de ser perfecta
y este era el hecho más imperfecto de tu vida. No podías, estabas desbaratada, operada, en una sala de recuperación de hospital, y todavía seguía siendo importante el tengo que ser perfecta, cómo transmito esto para que mis afectos estén conmigo. ¿Cómo estoy bien? ¿Cómo muestro estar bien? Se comunican con mi papá, se comunican con mi mamá. Los dos viajan a México y yo estaba muerta del miedo. Había dejado de ser yo completamente y había perdido mi lealtad, había perdido todo de mí. Y ¿cómo fue ese momento de encontrarte con tus padres? Me asusté muchísimo porque pues yo sabía la situación económica de mis papás, de ambos. Mi mamá, pues yo muchas veces apoyaba a mi mamá, entonces como que el que mi mamá viajara, yo estando en el hospital, cómo mi mamá iba a comer, cómo se iba a transportar en la Ciudad de México, o sea, todo eso la verdad era un estrés para mí, más que otra cosa. ¿Seguías pensando fuera de ti? ¿Seguías pensando en cómo van a suceder las cosas si yo no estoy para controlar esto, si yo no estoy para que las cosas ocurran? Otro elemento de tu personalidad que te llevó a este hecho que puso en peligro tu vida, el exceso de exigencia, el exceso de perfeccionismo y el exceso de control. Hasta en ese momento querías estar controlando la situación. Y lo mismo con mi papá. Me sentía muy mal de quitarle tiempo a mi papá, abriendo su camino. Hasta ese momento ni siquiera eras importante para que tus padres te pudieran dedicar el tiempo y el afecto para acompañarte. No, y bueno, pues primero llega mi mamá y me empieza a cuidar, me empieza a atender. Es difícil con mi mamá al principio porque, te digo, estaba esta preocupación y yo estaba más como azarada por eso que otra cosa. Después llega mi papá, mi expareja me ayuda con todo lo del hospital y pues bueno, empiezan a enterarse amigos y personas porque en algún momento necesito una transfusión de sangre por todas las operaciones que habían hecho y que había que hacer. Entonces, la primera operación fue la de columna. Después esperaron unos días para hacerme, como cuando caigo me golpeo con la rodilla aquí la cara, entonces me hacen una operación de órbita del ojo derecho, que significa que simplemente te ponen una telita para que el ojo no caiga, y me operan la mano. Después de esas operaciones yo no sentía las piernas, sentía muchísimo dolor en las piernas y estaban muy hinchadas. Haz de cuenta el pie de un elefante. Eso eran mis pies. Tenían que esperar a que los pies se deshincharan para ver qué se podía hacer. ¿Cuál era la lesión? Claro. Entonces, fueron 4 meses en el hospital. Es como al mes más o menos, esperamos para la primera operación de pies, y con esto vienen más cosas, y es que yo llevaba 15 días comiendo y pues sin poder evacuar. Wow. Entonces resulta que mi colon estaba impactado
y pierdo control totalmente de esfínteres. De pasar a ser la más fuerte, pasé a ser la más vulnerable. De pasar a no pedir nada de ayuda, pasé a necesitar pedir ayuda porque no podía hacerlo yo sola, no me podía mover. No podía moverme por la columna y por las piernas. Era demasiado el dolor. Solo a duras penas podía medio levantar la cabeza porque estaba acostada en una cama completamente, porque por lo de la columna no me podía ni sentar. Bueno, después de eso vinieron las cirugías de los pies para saber si íbamos a caminar o no íbamos a caminar. Claro. ¿Qué indican cuando dan las instrucciones de vuelo en relación a la máscara de oxígeno? Que primero te la pongas tú primero. Para poder asistir a quien nos acompaña. Y tú no solo te habías perdido sin estar tú presente, sino que aún perdida pretendías, sin estar oxigenada, dar oxígeno a tus padres y a quienes te estaban acompañando en este proceso. Esa era mi naturaleza. ¿Por qué decimos era? Porque ya no es. ¿Qué tiempo ha pasado de este evento? Fueron ya 5 años. 5 Sí. años después podemos dar gracias a la vida que estás acá, dar gracias a la vida de que puedes contar esta historia para que sea testimonio de la importancia de la salud mental, de la importancia de poder decir no puedo, de la importancia de llorar como un sentimiento que se requiere expresar, de la importancia de no perdernos de nosotros sin estar nosotros presentes, Así es. de lo importante que es identificar cuando estamos en una relación, si estamos construyendo una relación o estamos desgastando una convivencia. Así es. Así es. Así es, Nio. Y bueno, 5 años que te conocí y dije, vamos a contarlo. Porque en muchas ocasiones intenté contar la historia, pero no estaba preparada, no estaba lista, no estaba guiada, no estaba en canal. Gracias por darle la oportunidad a En Canal de esta revelación, de este testimonio. Vivimos momentos muy complicados de salud mental. En un intermedio compartía con el equipo de AWON que nos asiste una vez más, que la pandemia y todo lo que se venía degenerando socialmente ha incidido de forma importante en el aumento de los intentos de suicidio. Y en la línea de lo que tú nos has compartido, es una línea para trabajar en quienes pueden reflejarse en ella. Iniciemos con un estrés a temprana edad, un perfeccionismo que implicó una intolerancia a la frustración, una necesidad de demostrar que somos lo mejor, una deshumanización, un subirme a la pasarela a dar una imagen que no se corresponde con lo que estoy sintiendo, un bajarme de la pasarela al vacío, un iniciar una historia de amor que abarca toda tu esencia, pero no se convierte en dos individualidades compartiendo un proyecto en común. Una convivencia que no permite la evolución de una relación que se estaba construyendo. Un caer al vacío para echar pedazos, añicos, todavía pretender continuar controlando. ¿Por qué ocurría esto? Porque el cerebro se mueve con los usos y costumbres. El telómero va a lo que ya conocía, y lo que tú conocías era perfeccionismo, control. La pérdida de esfínter te hace
ponerte en el punto de que ya no quedaba nada por controlar. Que este proceso de exigencia, que este proceso de control había colapsado y renacería una nueva Jessica. Se transformaría del dolor físico que habías venido sumando con el dolor emocional desde muy, muy temprana edad. Sí. Yo en ese momento del puente me sentí perdida, me sentí con una tristeza profunda, me sentí sin sentido de vida. O sea, nada significaba para mí, nada era suficiente porque yo no era suficiente. Entonces me gustaría decirle a las personas que estén pasando por un momento similar, por ese hueco por el que yo estuve, que sí hay solución. Y no hay que llegar a esos extremos, no hay que llegar a esas decisiones, no hay que cruzar ese límite. Y la única manera de salir de ahí es buscando ayuda profesional. No hay otra. Los amigos no son psicólogos, son muy buenos amigos, pero los amigos no son ni psicólogos, ni psiquiatras, ni doctores, ni nada. Y hoy en día que está mucho más normalizada la salud mental debido a la pandemia y a todo lo que hemos pasado, y en general a lo que está haciendo el mundo hoy en día, la salud mental es básica. Es básica. Es necesario buscar ayuda y si no se tienen los recursos siempre hay una manera. Creas en Dios o no creas en Dios, yo utilizo a veces mucho la frase de quien sea a que le hables, el que no habla, Dios no lo escucha. Eso fue lo que me pasó a mí. Yo no hablé con nadie, nadie me escuchó y me ahogué. ¿Dónde está Jessica Chirino hoy, 5 años después de ese salto al vacío? Ay, Jessica hoy en día está en una plenitud y en una tranquilidad increíble. Que mucha gente que me conoce y me ve, hay mucha gente que no sabía esta historia. Hay familia que no sabía esta historia. Hoy me alegra estar preparada para contarla, para compartirla, porque la finalidad de compartir esta historia es decirle a las personas que no están solas y que no son las únicas que pasan por momentos difíciles, que cada quien está librando sus batallas. Y que no nos dejemos guiar de lo que solamente vemos en redes sociales, porque muchas personas que me conocen hoy o que no me conocen y simplemente me ven, me dicen, es que tú tienes una tranquilidad en los ojos y una alegría. Claro, me costó una batalla muy grande. Casi la vida. Y me sigue costando. Tengo otras herramientas hoy en día, gracias a Dios, gracias a lo que he leído, cómo me he preparado, a las terapias contigo. A nuestro proyecto. A nuestro proyecto. A estar en canal. A estar en canal. A estar en canal, en camino. Y estar en canal para mí significa que siguen habiendo piedras en el camino, que siguen habiendo hoyos en el camino, pero hoy en día tengo las herramientas para saber
Si me golpeo con una piedra, ¿cómo curarme? Si caigo en un hoyo, ¿cómo salir? Y darme el tiempo de que si caigo en un hoyo y algo me duele, tomarme el tiempo para recuperarlo. ¿Cómo vive emocionalmente Jessica hoy? Feliz, plena, casada hoy en día, después de todo este accidente, después de años de recuperación. Sigo trabajando muchas cosas porque debido a las lesiones de los pies, que fueron muchas operaciones, y las cicatrices que quedaron, pues mi movilidad en los pies no fue la misma. Entonces tacones no podía volver a utilizar. Entonces era una modelo sin poder utilizar tacones. ¿Cómo resolvió esta modelo volver a los tacones? Fue increíble, Niu, ya que lo mencionas, porque no solamente fue sobre los pies, sino sobre todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo hizo un cambio y yo era una persona anteriormente que no estaba satisfecha con mi cuerpo porque nada era suficiente. O sea, siempre tenía un cuerpo precioso. Ahora tengo un cuerpo maravilloso. Pero antes no sabía que yo tenía un cuerpo maravilloso, porque antes nada era suficiente. Y por más que las personas vinieran a decirme a mí, estás divina, estás espectacular, no era suficiente. Porque hasta que no nos creemos quienes somos, hasta que las cosas no pueden verse desde el exterior, si antes no la vivimos desde el interior. Así es. Y pues bueno, después de que pasaron todos estos eventos, yo salgo en silla de ruedas. No sabía si iba a volver a caminar o no. Es decir, del hospital sales en silla de ruedas. Salgo en silla de ruedas. No, del hospital primero salgo en camilla. Y es un proceso de volver a sentarme, volver a controlar esfínteres. Yo era en ese entonces una mujer con 25 años utilizando pañal y pesando 40 kilos. Entonces era, como te digo, mi cuerpo tuvo un cambio por todas las lesiones que hubo. Y pues poco a poco me fui recuperando. Fueron muchas operaciones de los pies, fueron como 6 operaciones en cada pie, porque pues los talones, todos los huesos son porosos, pero en sí el de los talones, cuando se quiebra, es como una esponjita. Entonces es difícil volver a colocarlo en su lugar. Esto hace que tenga que tener muchas operaciones, y esa lesión hace que los dedos de los pies pierdan movilidad. Entonces, pues para mí, yo estaba con los pies deformes ahora. Sin pensar, cuando me empiezo a recuperar dije, ahora tengo los pies deformes. O sea, otra vez atacándome sin pensar, y en vez de decir, estoy viva. Fijándote en la deformidad de los pies y no agradeciendo todo. Primero, estar viva, y segundo, que a vista no hay ninguna lesión que comprometió tu imagen. Entonces, hay que confiar en los procesos. Podemos estar en el ojo del huracán, en medio de todo este, como es un huracán, de todo este caos, pero si nos fijamos bien, el ojo del huracán es un lugar tranquilo. Entonces hay que confiar en que en la tormenta va a pasar. Cuesta, no es fácil, da miedo, hay muchos sentimientos, pero va a pasar. Si uno quiere, va a pasar. Después de la tormenta llega la calma, y en esa calma empezaste a reflexionar y a encontrarte con la Jessie de hoy. Entonces, pues bueno, son muchas operaciones, es literal volver a nacer.
me tocó volver a tener equilibrio estando con los 2 pies parada. Al principio fue muchísimo dolor, muchísimo dolor. Y empezar a amar esta nueva versión de mí. Hoy en día, en ese proceso, conozco a hoy en día a mi esposo, felizmente casada, con una muy bonita relación. Y antes de tener esta relación, empecé a tener una relación conmigo misma. Muy importante. Empecé a ponerme la máscara de oxígeno yo primero, porque me di cuenta que para ayudar a los demás, para poder darle oxígeno, amor, paz a los demás, primero hay que sentirla. Es decir, tuviste que llegar, Jessica Chirino llega al límite máximo para poder entender las lecciones básicas de supervivencia. No podemos dar sin antes darnos. No podemos dar lo que no tenemos. Hay que respirar para poder permitir que nuestra respiración satisfecha pueda darle respiración a alguien más. Jessie sobrevive a este evento, aprende sumando dolor físico al dolor emocional que ya había acumulado para construir desde esa posición la paz, la armonía y aprender de la imperfección la fase más cercana a el equilibrio y la paz, porque lo perfecto no es humano, es divino. Nos enseñaron que las cicatrices eran malas y no nos enseñaron que las cicatrices es la mejor muestra de las batallas que tenemos. Son las huellas. Sean chiquitas, grandes, como sean. Y que son preciosas. Porque muestran que sigues aquí, que estás aquí y que eres un resiliente de algo. No importa el tamaño. Entonces, eso significan mis cicatrices para mí. Las amo con toda mi alma. A quien no le gusten, no las está llevando la otra persona. Y hay que aprender a vivir con eso y hay que aprender a normalizar un poquito más eso hoy en día. ¿Sí? De que todos tenemos cicatrices, nada es perfecto, el cuerpo que tenemos es maravilloso y que hay una luz al final del camino. Hay una luz al final de ese túnel oscuro por el que se pasa, por el que se tiene. Hay una posibilidad. ¿Hay que tener paciencia? Sí. ¿Es fácil? No. Si fuera fácil, todo el mundo saldría y entraría como si nada, como un respiro. Pero no es fácil. Y ni siquiera respirar a veces es fácil. Entonces, tomarnos el tiempo para estar presentes, para ser pacientes con nosotros mismos y amarnos cada día un poquito más. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias por permitir que sea en Canal el foro decidido para hablar sobre una experiencia como la que viviste. Muchísimas gracias por el valor de hacer público todo este evento, el valor que tienes hoy para ser la más bella de todas las imperfectas, que todas esas heridas sean el símbolo de esa grandeza, de esa belleza, y sirva esto para todos los que en algún momento sienten que no hay un mañana. Nunca dejará de existir el mañana. El momento más oscuro es el instante para el amanecer.
Te quiero mucho. Ay, ya.